Después de haber trabajado el cálculo de promedio, es importante revisar el cálculo de desviación estándar. La desviación estándar, también conocida como desviación típica, es la medida de dispersión más común. ¿Qué quiere decir esto? Que esta medida nos indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Si el valor de la desviación estándar es pequeño, indica que la mayoría de los datos tienden a estar cercanos al valor promedio que hemos calculado. Pero si por el contrario es un valor muy alto, entonces indicará que los datos se extienden en un rango más amplio de valores. No tenemos ninguna referencia para decir que el valor de la desviación estándar sea pequeña o sea grande. Esto va a depender del valor que se esté trabajando como promedio y de los datos en sí que estemos trabajando. Podemos comparar entonces el valor de la desviación de estándar con el promedio y ver qué tan grande es para nosotros ese valor que hemos obtenido. Así como lo hicimos anteriormente, para los campos importe y comisión, sería para los campos de esta tabla que podría calcularse la desviación estándar, porque esta, al igual que el promedio, es un indicador para datos numéricos, para variables numéricas o campos numéricos. Entonces, en esta tabla, para importe y para comisión, serían para los cuales podemos calcular la desviación estándar. La desviación estándar en sí, sola, aunque se puede calcular, no tiene tanto efecto como si la calculamos a la par del promedio, porque la desviación estándar le va a dar fuerza a ese cálculo del promedio que hemos realizado. Veamos en la hoja de desviación estándar qué ejemplos nos proponen. Dice ahora, el gerente de bienes raíces necesita conocer los valores promedio y desviación estándar de ventas y comisiones, para lo cual solicita estos informes. Promedio y desviación estándar de las ventas de cada agente. Promedio y desviación estándar de las ventas de cada producto. Promedio y desviación estándar de las ventas de cada agente según sector. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo ahora el informe del gerente de bienes raíces. Revisemos qué es lo que vamos a trabajar. Para el primero, el promedio con su respectiva desviación estándar de las ventas de cada agente. Entonces, solo estaríamos calculando con el campo agente, no trabajaríamos un campo 2 y vamos a hacer las dos, la operación promedio y también la operación desviación estándar. Para esta, la que estamos trabajando es esta que tenemos acá, DESB-ST. Y el campo que vamos a trabajar para la operación sería importe. Lo mismo vamos a hacer para producto, trabajando como campo 1 producto, no estamos utilizando ningún campo 2. Vamos a calcular promedio y desviación estándar, esta es la operación DESB-ST. Esa es la operación que vamos a buscar entre las opciones que nos da la tabla dinámica y la operación se estaría realizando con importe. Igualmente, para promedio y desviación estándar de las ventas de cada agente según sector, acá sí vamos a involucrar el campo agente en el campo 1 y sector en el campo 2, utilizando importe en el campo de operación. Porque el importe, como es el monto de las ventas, es el que nos va a servir para establecer esa medida numérica del promedio, que ya habíamos dicho que es el valor intermedio, el valor que tiene mayor posibilidad de darse, pero a su vez vamos a reforzar el cálculo con la desviación estándar porque esta desviación estándar le da fuerza a la media. Nos sirve para saber si los demás datos están cercanos a la media o están más dispersos en un rango más amplio de valores. Entonces vamos a la hoja 1 a hacer el primero. El primero entonces es para agente. Ingresamos a nuestra hoja de tablas dinámicas. En esta hoja, al parecer, habíamos hecho cálculos anteriores, entonces solo voy a limpiar la hoja y
Vamos a trabajar entonces para agente formando filas. Y ahora el cálculo que estaríamos haciendo es con el campo importe en sumatoria de valores, que es en donde realizamos los cálculos. Y ya que trabajamos ahí, entonces vamos a utilizar en la lista desplegable la opción configuración campo de valor, como lo hemos venido haciendo, para quitar esta suma del importe y trabajar con el promedio. Vamos a calcular primero el promedio, repasando promedio. Aceptamos. Y tenemos, como lo habíamos visto ya, cuál es el promedio de las ventas de cada uno de los vendedores. Pero nos pidieron promedio y desviación estándar. La tabla dinámica nos permite trabajar simultáneamente las dos operaciones, colocar el promedio y a la par su desviación estándar. Entonces, para eso ya tenemos la operación promedio del importe. Ahora vamos a utilizar nuevamente el campo importe, lo seleccionamos, lo arrastramos con el mouse sostenido acá y se ha habilitado una segunda columna que dice suma de importe, porque como siempre la operación que nos sale por definición es suma, pero ahora lo que queremos es la desviación estándar. Entonces promedio ya está en la siguiente. Vamos a ingresar a la lista desplegable, configuración de campo de valor, y ahora vamos a buscar la función desviación estándar. Entonces bajamos un poquito y acá aparece desv.st y hay una desv.stp. Esta no es la que usamos, la que termina en P no es la que utilizamos, sino que la que vamos a utilizar es la simple. La diferencia entre esta y esta es que esta es si tuviésemos un conjunto de información a nivel de población. Esta es la que se utiliza para cualquier conjunto de datos, la que no tiene nada al final, desv.st. Esta es la que vamos a trabajar. Oprimimos aceptar y entonces ya tenemos a la par del promedio el valor de la desviación estándar. Si nosotros tenemos un promedio de 637 con una desviación de 264, es una desviación alta. Una desviación baja nos referiríamos a que si el promedio es 637, la desviación es, por ejemplo, 40, 30, una cifra mucho más pequeña. Pero siendo la desviación estándar casi la tercera parte del valor del promedio, es una desviación estándar alta la que están presentando los datos. Entonces, esto nos indica que, siendo este el promedio, los datos restantes de las ventas no están tan cercanos a esto, la mayoría, sino que están dispersos en una amplia gama de valores. Eso es lo que nos indica ese valor de la desviación estándar. Entonces, como ven, se trabaja simultáneamente uno con el otro, colocando el campo de importe repetido, uno para el promedio y el otro para la desviación estándar. Esto es posible trabajarlo en las tablas dinámicas. Vamos ahora con la siguiente operación. La siguiente operación me pide el promedio y desviación estándar de las ventas de cada producto. Entonces ahora lo que nos interesa es la categoría producto. Ingresamos a nuestra hoja, vamos a quitar las operaciones, vamos a quitar el agente y ahora en nuestro panel en blanco lo que estaríamos trabajando entonces sería el producto. Producto, bodega, casa, local, terreno, y para ese producto vamos a trabajar el campo importe para poder obtener la desviación estándar y su promedio. Importe, me aparece suma, lo cambio a promedio, lista desplegable, configuración campo de valor, promedio. Ya tengo el dato promedio de los productos. Ahora nuevamente para calcular la desviación estándar, importe,
lo coloco en la casilla de cálculos, cambio esta suma de importe por desviación estándar. Ingreso a lista desplegable, configuración de campo de valor y busco la desviación estándar, desv-est. Coloco aceptar y entonces ya tengo cuál es el valor de el promedio y la desviación estándar. Vean, acá tenemos diferentes valores para la desviación estándar, pero analicemos cada uno de ellos. Para las bodegas, el promedio es de 672 y la desviación estándar de 97. Esto sí ya es una desviación estándar más baja. Quiere decir que los importes o las ventas de los precios de las bodegas están muy cercanos, la mayoría a 672. En casa tenemos un promedio de 969 con desviación estándar de 36. Con respecto a 969,36 es un valor bastante pequeño. Quiere decir que la mayoría de datos están cercanos a ese valor de 969. Para el local son 397 con una desviación de 108. Entonces noten ahí la diferencia. Ahí sí tenemos un valor un poco alto de desviación porque estamos hablando como de la tercera parte del valor de la media. Entonces acá en local sí podríamos decir que los datos están más dispersos, no están cercanos al valor 397. Lo mismo estaría sucediendo con terreno. 421 contra 167 sí se tiene una dispersión un poco alta y esto no quiere decir que el promedio no esté bien calculado o que el promedio no sirva, no es eso, sino lo que nos está diciendo es que el promedio está situado en el centro, es el valor que no nos está expresando un extremo, sino que nos representa con el dato central. Es el valor que tendría más posibilidad de darse en algún momento, pero los valores que tenemos en este caso están dispersos. Hay una gran variedad de valores que hacen que estén dispersos. Esa es la interpretación que tenemos. Y para finalizar con el ejemplo, tenemos el promedio y desviación estándar de las ventas de cada agente según el sector. Entonces ahora vamos a involucrar el campo agente y el campo sector y a realizar las dos operaciones promedio y desviación estándar para importe. Entonces ventas por agente y sector. Ingresamos a la hoja. Vamos a limpiar nuestra tabla. Comenzamos agente formando filas, sector formando columnas, importe que lo voy a trabajar como promedio, ingreso, configuración de campo de valor, promedio, aceptar. Y nuevamente volvemos a seleccionar importe, lo colocamos acá en sumatoria de valores. Me aparece suma de importe, pero yo no quiero la suma, sino que quiero la desviación estándar. Entonces ingreso a la flechita de lista desplegable, configuración de campo de valor y ahora voy a buscar acá desviación, la que no tiene P. Ya que lo tengo, oprimo aceptar. Y entonces vean, nos aparece el promedio y la desviación estándar para este. Acá tenemos en este. Promedio y desviación estándar para los vendedores. Tenemos que son desviaciones bastante altas. Tenemos para norte, para oeste, para sur y finalmente para todo el informe, para la totalidad de ventas en esos sectores. Y como les dije anteriormente,
Acá es en donde nosotros podemos comparar cómo está la desviación estándar. Si la desviación estándar es muy alta, quiere decir que tenemos dispersión y puede calcularse tanto en una tabla sencilla de una dimensión como en una bidireccional que estamos trabajando ahorita de 2 dimensiones, en donde nos va colocando a la par del promedio la desviación estándar que hemos calculado.